Bien amigos, hoy en entrevistas aquí en Curiositas TV tenemos un personaje muy especial, un investigador reconocido a nivel nacional, nacido en Ciudad Real un 15 de agosto de 1982, periodista, escritor, locutor de radio, músico también, y que ha dejado varios proyectos radiofónicos, además de colaborar en diferentes medios de comunicación especializados, tanto en misterio como en periodista. Es autor de varios libros. Uno de ellos habla de ovnis, luego tiene el otro que es el dossier del insólito, Luciérnaga, y hablamos del periodista español e investigador David Cuevas. David, buenas tardes o buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estoy de vacaciones o algo parecido. Lo que pasa es que, bueno, pues obviamente la pasión por estos temas nos hace pues parar de vez en cuando para atender a compañeros como vosotros y para hablar de ciertas cuestiones que han surgido, que han tenido lugar en esto de lo insólito y que, bueno, considero que hay que contar, ¿no? También para prevenir a aquellas personas que consideren que quien dice poseer ciertas verdades quizá le esté tomando el pelo. Nosotros siempre hemos dicho en nuestros programas, David, no sé si estás de acuerdo, que quien tiene un don, o tenemos, porque hay personas que tenemos y no lo utilizamos, si se usa es para hacer el bien, no para lucrarse. Cuando tú tienes un don que te da a quien sea, al universo o lo que sea, es para ayudar a las personas, no para ganar el dinero con ello, ¿no? Y hoy en día parece que la gente se esté lucrando tirando las cartas, leyendo las manos, haciendo predicciones, diciendo burradas que las escuchas y dices, madre mía. Y uno de los casos más conocidos en España quizá fue la medium inglesa Anne Germain. Sé que vosotros hicisteis una investigación muy seria sobre el tema y que descubristeis en pocas palabras que era toda una farsa publicitaria. No sé si me equivoco o van por ahí los tiros. David. Sí, efectivamente. Yo, bueno, pese a lo que algunas personas piensan, considero que hay cuestiones de tipo inexplicadas. Eh, Llevo 20 años buscando ese tipo de historias. Me he topado con algunas de ellas, por no decir muchas de ellas, que carecen para mí a día de hoy, desde mi humilde opinión, de una explicación. En libros míos como Los sin rostro o Inexplicado, hay cientos de casos que van en esta línea, pero hay ocasiones en las que te encuentras con situaciones en las que algo huele raro, digamos, bueno, pues tratas de comprobar esa, vamos a llamar, intuición de forma frontal, de forma directa. De poco vale que tú veas algo que no te cuadre y diga, va, eso seguro que es un montaje. Eso es una opinión subjetiva y respetable, pero periodísticamente hablando no vale absolutamente nada. Entonces, bueno, pues cuando en agosto del año 2010, si mal no recuerdo, se estrena este programa de televisión como un especial de verano. Justamente hace 25 años ahora mismo, un especial veraniego pues, de un programa que venía exportado de Portugal llamado Depois da Vida. En España venía como Más allá de la vida, se emitía en Telecinco y su atractivo residía en que una serie de personas famosas iba a ponerse en un plató ante una mujer que decía ser medium y tener la capacidad de hablar con las personas fallecidas, ¿no? De nombre Anne Germain y de procedencia británica. Y así es como empieza, bueno, pues un programa que nace, insisto, como un especial, pero que fue tan exitoso, tuvo unos shares muy altos, muy superiores a la media, para que meses después, un par de meses después, un mes después, empezase a grabar más programas de forma regular. Entonces, yo recuerdo, pues tomando algo con mi compañero Juanjo Sánchez Oro, y empezamos a hablar, después de haber visto ese primer programa, de qué podía haber ahí, si había algo de cierto, si no lo había, interesándonos más el público que asistía al programa que los famosos que antes citaba. ¿Por qué? Porque los famosos, al fin y al cabo, toda su información ha sido rastreada previamente por paparazzis o por periodistas que están especializados en hurgar en los lugares más insospechados y con las técnicas más variopintas para obtener informaciones de una persona que al fin y al cabo genera un interés público para un público
objetivo, a la redundancia, ¿no? Es lo que se conoce como la prensa del corazón. Pero claro, el público que iba allí era anónimo y había un momento del programa en el que Angermen se dirigía al público y decía cosas con las que aparentemente el público se identificaba. Entonces ahí es donde nos entraron dudas, ¿no? Oye, ¿cómo consigue esa información si es que la consigue, ¿no? Hay un pinganillo, son ganchos, ¿cómo funciona esto? Entonces se nos ocurrió, fue una de estas de sujetame el cubata, ¿sabes? Se nos ocurrió meternos dentro para comprobar qué estaba pasando. Entonces empezamos, tanto Juanjo como yo solicitamos por diferentes vías a la productora, a una agencia que llevaba el tema y demás, asistir como público al programa y comprobar directamente, de motu propio, cómo se desarrollaba el mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo no tuve suerte, Juanjo sí la tuvo, Juanjo sí que le convocaron a lo que llamaron un casting de público, que ya claro, esto nos llamó la atención, casting de público, y justo ahí es cuando empieza una historia periodísticamente hablando fascinante que nos estuvo dándole vueltas a la cabeza durante varios años. Una de las cosas que me llama mucho la atención en una entrevista que te hicieron a ti sobre este tema, dijiste que esta persona en su país, en Inglaterra, tenía prohibido o no podía actuar porque allí había unas leyes que tenías que demostrar que eras medium para actuar de medium. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, claro, una de las preguntas que nos hicimos, Juanjo y yo, cuando empezamos, digamos, esta investigación periodística de la Medium, es, bueno, vamos a ver, perdón, ¿cómo es posible que lo haya petado públicamente en programas como Portugal y España, pero no haya rastro mediático de ella en Reino Unido, cuando ella es procedente de Reino Unido? Claro, esto nos llamó la atención, empezamos a indagar y descubrimos, bueno, esto es información de fuentes abiertas públicas y muy fácil de conseguir, que en Estados Unidos, en Reino Unido hay una especie de ley anti-mediums que consiste en que si tú dices poseer ciertas capacidades mediúmnicas, si quieres explotarlas de alguna forma, o bien comercialmente o bien mediáticamente, tienes que demostrarlo ante un comité o podrías verte obligado a demostrarlo ante un comité. Entonces, claro, esto nosotros creemos que es el motivo por el cual Angermen nunca se dejó, digamos, ver por televisiones británicas. Bueno, otra teoría es que ella vive allí y quería tener una vida aparentemente tranquila, porque ella en su barrio, en su pueblo, es una persona absolutamente anónima, nadie la conoce, ¿no? Cuando en España, si esta mujer llega a pasearse por la Gran Vía en momentos del máximo apogeo de su programa, estoy seguro de que muchas personas la habrían parado para pedirle una foto, para pedirle un consejo espiritual o para preguntar si veía un familiar fallecido por allí, ¿no? Entonces, bueno, nos llamó la atención esta ley anti-mediums que está instaurada, que sepamos solamente en un país como Reino Unido, y que impedía desde nuestro punto de vista a la propia Germen pues prodigarse mediáticamente por este país y buscar otras alternativas. Estrategia que, todo hay que decirlo, le salió bastante bien. En otra entrevista también decías que en el programa, cuando entraste y pudiste infiltrar dentro, pusieron como un pequeño cuestionario diciendo que tenías que seguir ciertas normas y que si no acertaba, tenías que decir que como si acertara, como un poquito de hacer un poco la película, ¿no? Sí, retomando lo que comentaba antes, cuando Juanjo le citan para ese casting de público, ahí es cuando él acude y se encuentra con un grupo muy numeroso de personas que venían todos de una agencia que se encargaba de nutrir a programas de televisión que grababan con público de personas para estar en ese público, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, si quieres tener un sueldecillo extra y tienes tiempo libre, te apuntas a la agencia y te llaman y te dicen, oye, mañana a las 11 de la mañana estate en tal sitio, en la plaza tal, porque hay un autobús que te recoge para ir a grabar a pasapalabra. Me lo invento, ¿vale? Entonces, bueno, pues así es como funcionaba el público que iba al programa de Yerme, lo cual nos llamó la atención. Luego esto desaparece. Luego ya cuando el programa se populariza, no hace falta llamar a un público profesional, por así llamarlo, por así decirlo, sino que las personas ya se apuntan de motu propio y a lista de espera para asistir al programa de Yerme, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo ellos querían, que era un público entregado a la medio. Y esto lo digo respondiendo a tu pregunta porque lo que Juanjo se encuentra cuando llega a este casting de público
es que hay una especie de entrevista personal con cada uno de los asistentes para decidir si pasan o no pasan el casting. Concretamente, digamos que hacían un corte a la mitad. O sea, si había allí, no recuerdo exactamente cuántas personas, pero si había a lo mejor 120 personas, se quedaban en 60. ¿Vale? Que eran las butacas que había predispuestas en el plato del programa de Germain, ¿no? Entonces, en ese casting de público se hacía preguntas personales a los asistentes, tales como cuál es tu objetivo a la hora de hablar con Germain si tienes la posibilidad, has tenido alguna experiencia paranormal, preguntas que no eran muy directas, pero que rondaban o trataban de sonsacarte información. Yo sospecho que para ver si eras o no más apetecible para lo que iba a hacer Angermain, que en ese momento no lo teníamos claro, todo hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que esto, pues, se tuvo lugar, esa especie de entrevista. Juanjo, por si acaso, preparó un perfil de alguien que no fue demasiado crédulo ni demasiado crítico, porque tampoco sabíamos qué buscaban, ¿no? Y bueno, el caso es que coló y pasó ese casting de público. Casting de público que, por cierto, quedó grabado y luego emitido en Dimensión Límite. Todo lo que hicimos quedó grabado y luego puesto para que no fuera una cuestión de la credibilidad del oyente hacia lo que nosotros contásemos. Lo que nosotros contemos sobre esto de poco vale, lo importante es lo que podamos demostrar y eso que lo que hicimos. Y en ese casting de público, pues como tú bien dices, había preguntas muy concretas o específicas. Luego, una vez que pasó ese casting de público, llegó a plató y entonces se le entregan 2 documentos a todos y cada uno de los asistentes como público. Uno es una especie de declaración de intenciones de la medium en el que especifica concretamente en el tercer párrafo de la misma que si ella se dirige a ti y te hace predicciones y tú no las identificas, si te dice, veo una persona alta, mayor, con barba, y tú dices, no tengo ni puñetera idea de lo que estás diciendo, no te preocupes. Cuando vayas a tu casa, pregunta a tu familia, a tu entorno, a tus vecinos, que seguramente entre todos podráis solo sacar de quién se trataba la persona que ha visto a Angermain. Es decir, que Angermain exporta la responsabilidad de sus posibles fallos a, en este caso, la persona a la que se dirige. Y por otro lado, lo que venía a decir en ese documento es que ella no se hacía responsable en caso de no acertar con sus predicciones. Es decir, esto es como si tú vas no sé, al show de Juan Dávila y Juan Dávila en un momento dado te saca o no te saca al escenario para dar juego con los personajes que tiene el escenario. Tú no sabes si eso puede pasar. Pero tú pagas tu entrada para ir allí y ver un espectáculo. Lo que no sabes es si puede pasar o no. Esto es igual. O sea, Germain puede o no cogerte y luego puede no acertar. Pero la responsabilidad, si lo hace, es tuya. Porque ya te está diciendo de antemano en esa especie de precontrato que tú no has firmado, que ya te expone, que ya no tiene por qué acertar. Y otro documento que ellos daban a los asistentes es una lista de hospitales públicos. Por si acaso, en un momento del programa, o si Germain se dirigía a la persona y era persona sensible y podía tener algún tipo de disgusto, ataque de ansiedad o similar, poder acudir a uno de estos hospitales públicos para digamos, para poder paliar el problema que has tenido. Es decir, una productora privada, digamos que expone a la persona que va allí, a la persona del público, a la sanidad pública, por lo que pueda derivar en lo que pasa en el plato, lo cual no deja de ser llamativo, ¿no? Y bueno, pues tuvo lugar el programa, la grabación con tres invitados. Angermain acertó en algunas cosas con ellos, en otras no lo hizo, y en cuanto al público asistente no dio ni una. Es que no dio ni una. Con lo cual, claro, la sospecha de que puede tener un pinganillo o que la información que se daba a los encargados del casting podía pasársele a Angermain para que Angermain acertase, no era así. Angermain tiraba de lo que se llama visión fría. Se ponía delante de la persona, empezaba a especular y en función de la gestualidad de la persona sabía si acertaba o no acertaba. Y en este caso acertó más bien poco. Claro, todo eso quedó grabado y teníamos mucha curiosidad en ver cuando el programa se emitiera, porque era una grabación, era un directo, iban a respetar los fallos de la medium o los iban a maquillar de alguna forma. Por eso grabamos todo quedó grabado.
tuvimos que esperar a que el programa se emitiese y comprobar cómo los fallos de la Medium, tanto con los famosos como con el público asistente, desaparecían como por arte de magia en el proceso de montaje del programa, ¿no? Y ahí sí, en Dimensión Límite, pudimos poner lo que realmente pasó en los audios y lo que finalmente se emitió y hacer esa comparativa demostrando que el programa, la postproducción del programa maquillaba los errores de Angermen, que no tenían pinganillos ni le chivaban información específica sobre el público. Luego descubrimos que sobre los famosos tenían unos informes bastante importantes sobre el público porque tiraba de visión fría. Y a mí me acuerdo de un programa que estaba la Wellington, que era, me parece que lo presentaba, y decía ella que había acertado lo de su hermano que se había matado cuando eran jóvenes con el coche, pero claro, es que la información que tiene esta mujer, como todos los famosos que habían, es información pública, es muy fácil acertar. Y referente al público, lo que he visto, los vídeos que he analizado yo de Angermen, hacía lo típico que hace muchos videntes, ¿no? Que te decían, usted tiene un aborto. Tú le decías, no, yo no tengo un aborto, pero seguro que tenía pérdidas y no se ha dado cuenta que tenía un aborto. O alguien se la ha matado en el coche. No, yo no conozco a nadie. Seguro que algún familiar se la ha matado en el coche. Usted piense que seguramente encuentra a alguien. Y cosas así, ¿no? Que eran más un juego psicológico con la persona que tenías delante, sacando respuestas de lo que la persona te decía. Yo creo que jugaba esto directamente. Pero lo más curioso es que se nutría y ganaba mucho dinero por ello, David. Sí, en ese programa me parece que por cada uno de los programas se llevaba 15.000 euros, si mal no recuerdo, no tengo aquí los datos, pero era una pasta importante la que se llevaba por programa. Bueno, el proceso fue muy largo, luego nosotros seguimos indagando en el tema, Angermen pasa de ser una persona importante en un programa de televisión a montar sus propias giras teatrales, que es algo que en España no es muy habitual, pero en Estados Unidos sí lo es. Ir a un teatro a ver participar de alguna forma o en acción a un medium, ¿vale? Eso es una fórmula americana que se exportó, en este caso, a España con muy buenos resultados. Angermen se recorrió media España, hizo varias sesiones en varias de las ciudades y se llenaban prácticamente todas y cada una de ellas con precios de las entradas que iban desde 150 euros hasta bajando hasta, no sé si eran los 60 euros, 50 euros o algo así, ¿no? O sea, lo que era, vamos, lo que puedes pagar por un musical gordo, básicamente, ¿no? Y además eso no te garantizaba que Angermen te pudiera decir algo. Y ahí sí que pudimos verificar que había ganchos, bueno, que había ahí más trampa que cartón, ¿no? Porque ahí, claro, ahí no ahí había luz y taquígrafos, ahí no había unas cámaras grabando y un proceso de postproducción posterior. Ahí si tú ibas digamos, a esa función teatral de Angermen, por así llamarlo, si Angermen no acertaba, tú eras consciente de que no acertaba. No había forma de maquillarlo, ¿no? Y varias personas que fueron nos informaron de que no acertaba muchas veces, ¿no? Perdón, entonces, como te decía, la investigación continuó. Localizamos a una persona que trabajó en el programa de televisión explicándonos cómo era realmente Angermen, contándonos, por ejemplo, que Angermen, después de cada programa, después de cobrar lo que cobraba, se iba a Gibraltar. Cosas así, ¿no? Que económicamente hablando, yo creo que los que nos escuchen sabrán un poco por dónde dan los tiros, ¿no? O los que nos vean. Eso lo dijo la persona que trabajaba con ella, que ya era un personaje, que era todo falso, que todos estaban de alguna forma conchavados y un largo etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues pudimos ir comprobando punto por punto como nuestra teoría de que aquello podía tener más trampa que cartón se cumplió hasta que llegamos al momento final de nuestra investigación en el que, independientemente de todos los indicios que habíamos ido recopilando y que todos apuntaban a que el fenómeno Angermen podía ser un fraude, no nos quedamos a gusto hasta que no conseguimos ponernos delante de ella, de la propia Angermen, durante un buen rato, con un formato de entrevista para una revista, cosa que fue un gancho, o sea, en ningún momento se hizo la entrevista para esa revista, sino para el programa Dimensión Límite, que era el programa que había en parte desmontado los trucos de la Medium, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa entrevista muy extensa,
bueno, pues hicimos muchas preguntas, unas más cómodas, otras más incómodas. Ella con las incómodas trataba de defenderse de una forma un tanto pueril, todo hay que decirlo. En un momento dado en que yo me di cuenta de que Angermain tiene quizá menos información de lo que yo pensaba, les pregunto si están al tanto de que un programa de radio llamado Dimensión Límite se metió en su programa de televisión para tratar de desmontarla y ella no lo sabía, con lo cual aquí abrigábamos dos cosas. Primero, que no tenía ni puñetera idea de quiénes éramos, lo cual a lo que teníamos cierto reparo, porque si sabía quiénes éramos, obviamente, pues nos iba a descubrir, ¿no? Estos son los que han intentado desmontarme. Y por otro lado, si, tal y como ella decía en varias declaraciones, algún ángel o espíritu avisador estaba por ahí, tendría que decirle, oye, cuidado que estos tíos vienen a desmontarte, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasó ninguna de las... Bueno, no pasó lo segundo, lo primero lo verificamos, ¿no? Y el momento elegido ya cuando la entrevista acaba y le pedimos a Germain si, como buenos aficionados a estos temas que somos, nos podía decir algo de nuestros familiares fallecidos. Entonces ella accede y ahí es cuando, bueno, pues tiene lugar una especie de improvisada sesión privada que nos sacó de toda duda. En esa sesión privada, sé que ella vio una persona y le dijiste que no tenía pierna y ahora lo corroboró y bueno, y hubo algo así me suena que estuve escuchando. Sí, algo así, efectivamente. Sí, lo que sucedió básicamente fue que Angermain primero se dirige a Juanjo Sánchez Oro. Estábamos en esa entrevista, Juanjo Sánchez Oro, Manuel Carballar y un servidor. Carballar estaba como fotógrafo, aparentemente o como cámara. Eso era una excusa. O sea, Carballar estaba como ilusionista, porque sabíamos que Angermain tiraba de visión fría y queríamos tener a alguien que no solamente controlase temas de parapsicología o mediunidad, sino también de ilusionismo. El Carballar cumplía las mismas maravillas los tres perfiles, ¿no? Con lo cual, pues ahí teníamos una ventaja, ¿no? Entonces se dirige a Juanjo cuando le hacemos la petición de si nos puede decir algo relacionado con nuestros familiares fallecidos o nuestro entorno, y empieza a decirle que él lo pasó muy mal de pequeño porque falleció su padre que estaba allí presente, ¿no? Y Angermain le dice a Juanjo que el espíritu de su padre está con él en ese momento. Y empieza a decir una serie de cosas, lo pasaste muy mal, cuando morí yo, tú te quedaste con tu madre y fuiste un buen hijo y demás. Entonces Juanjo, sabiendo que esta mujer hacía lo que hacía mediante la visión fría, es decir, repetimos, mediante la reacción gestual del interlocutor, hace como que se emociona, afirmando falsamente que la medium iba acertando. No le dijo aciertas, pero él, su gestualidad ayudaba al discurso de Angermain, ¿no? Entonces Juanjo llega un momento en que dice, mira, hay una especie de marca que mi padre tenía en una muñeca, en la mano, no sé si la puedes ver. Entonces ella dice, sí, efectivamente se la intenta tapar con una manga, pero sí, veo la marca de tu padre. Bueno, el padre de Juanjo estaba vivo, la que había muerto era su madre. Y lo de la marca no existía, era un gancho en el que Angermain coló hasta el fondo, ¿no? Bueno, luego se dirige a mí y me dice, ¿quieres que te diga yo algo? Y claro, yo dije con cierta sorna que ella no entendió, pues visto lo visto, miedo me da, ¿no? Entonces ella se dirige a mí y me dice, veo a una mujer mayor con forma de abuela que está contigo y dice que lo has pasado muy mal y que te llama mi principito y que es una señora muy agradable y demás. Entonces yo pensé, bueno, si Juanjo le ha puesto el cebo de la marca, yo voy a adorar la apuesta. Y yo dije, hombre, Anne, ahora que estás ante mi abuela, porque es mi abuela, ¿verdad? Le pregunté. Sí, es tu abuela. Vale. Es una señora muy agradable. Bien. Mi abuela perdió una pierna. No sé si dije en la guerra o bueno, perdió una pierna y tal. No sé si tú ves que ya... sí, efectivamente perdió una pierna. Ahora la tiene otra vez. Pero sí, efectivamente, noto que perdió una pierna. Y yo dijo una frase que me parece patológica. Dijo, huelo la gangrena. O Hostia, sea, perdón. ya no es que es algo subjetivo que tú digas, joder, tú le dices que no tiene una pierna y ella dice, sí, pero ahora la tiene otra vez. A lo mejor ella la ve con sus dos piernas, con lo cual sería acertado, porque ni que decir tiene que mis abuelas, ninguna de ellas perdió las dos piernas.
pero no es que habla de que Goliat era gangrena. No solamente mis abuelas estaban con sus 2 piernas, sino que las 2 en ese momento estaban vivas. Ostras. Una de ellas murió muchos años después. ¿No? Entonces, y a otra aún vive, a los 95 años. ¿No? Con lo cual, no acertó. Y luego se dirigió a mi compañero Manuel Carballar, pues se vino muy arriba, porque yo, claro, también la impresión, no llegué a hacer como que me emocionaba como Juanjo, mantuve un perfil un poquito más neutro, pero ya, claro, yo en ningún momento le di a entender que no había acertado. Ya se vino arriba y lo comentó con Carballar, y Carballar mantuvo otro perfil distinto al que habíamos mantenido nosotros. Él no entró, o sea, quiere decir, empezó a decir que había alguien joven que había fallecido, hace un cercano, y entonces él negaba con la cabeza y dice, no, perdona, pero yo no conozco a nadie joven. Sí, tú piensas un familiar, que no. Ni familiar, ni amigo, ni vecino. Sí, hombre, en mi pueblo murió un chico joven, pero yo no tenía relación con él. O sea, ya era como intentando agrandar el tema, ¿no? Un poco a favor de para que la mujer no se sintiera mal, pero no acertó. Pero ya quedó contenta porque de 3 hizo match en 2, absoluto, ¿no? Y bueno, nos despedimos de ahí, todo quedó grabado. De hecho, bueno, hicimos una pequeña gamberrada y es que le pedimos a Germán una foto, el Juanjo y yo, con ella, nos la hicimos, lo subimos a las redes de Dimensión Límite, pusimos próximamente en Dimensión Límite, entonces salíamos con el Germán, ¿no? Después de la que habíamos liado en programas anteriores. ¿No? Hubo mucha gente que dijo, traidores, ¿qué hacéis con esta? Y bueno, vamos, esperad un poco porque hemos estado con ella. Que lo No expliquemos, sabéis claro. para qué. Claro. Luego además se montó follón porque alguien la etiquetó, Angelman entró en esa publicación de Facebook a defenderse. Bueno, fue una situación un tanto tragicómica, ¿no? Y finalmente todos estos resultados los pusimos, los ofrecimos en un programa, tercer programa y último programa que hicimos sobre Angelman de Dimensión Límite, un programa especial, en el que incluimos también la entrevista a la persona que había trabajado para ella, que daba muchos detalles internos del programa. También pude hacerle algunas preguntas a Santiago Segura. Santiago Segura fue el único famoso con el que no acertó. Casualmente es el único famoso del que no tenía ningún tipo de, digamos, dossier informativo, porque Santiago Segura, una persona muy cautelosa con su vida privada, tampoco había sido demasiado objetivo de los paparazzi y seguro mucha información. Pero bueno, Angerman confió en sus dotes de persona que se desenvolvía muy bien en la visión fría y dio con alguien que no le entró en ningún sentido. Y lo hizo muy bien, porque él, sabiendo que era un programa de televisión que se grababa y que lo que se grababa podía emitirse o no, lo que hizo fue hacer declaraciones posteriormente a la grabación diciendo que Angerman no había aceptado. Con lo cual ya puso en el brete a la productora de tener que lanzar esa entrevista porque si no sería muy sospechoso, ¿verdad? O sea, lo hizo muy bien. Y también hay declaraciones de Santiago Segura. También entrevistamos a la periodista, a Ana María Ruiz, porque ella, que fue la que publicó en Crónica, en el suplemento Crónica de Diario El Mundo, todo el tema de los dossiers de los famosos que se entregaban a Angerman antes de cada programa para que ya los estudiara y poder decirle a los famosos la información que les decía. Incluso en ocasiones no acertaba con algunas de ellas, que, pues, tal y como pudimos nosotros certificar en aquella grabación del programa a la que asistimos, ¿no? Y bueno, fue una investigación muy compleja, de muchos años, pero en la que una vez que, retomando lo que te decía hace unos minutos, nos pusimos delante de ella y comprobamos que no había dado ni una en ninguno de los 3, y que incluso poniéndole trampas, entraban esas trampas como toda la muleta, pues ya pudimos certificar que Angerman era un fraude. Pero hasta ese momento siempre fuimos muy cautos, porque no las teníamos todas con nosotros, independientemente de que teníamos los suficientes indicios como para decir públicamente que creíamos que lo eran. Una de las preguntas que se hace mucha gente, yo mismo, es que con el tipo de información que conseguiste, destapar ese fraude tan grande, porque era un fraude muy grande de televisión, con una gran cadena de televisión, si hubo alguna represalia pública contra vosotros, ya que los medios de comunicación sabemos que mandan en la socialdemocracia, ¿no? Muchas veces. ¿Tuvisteis algún tipo de represión contra vosotros? No la hubo. Hubo miedo por nuestra parte a la hora de lanzar el primer programa porque al fin y al cabo estamos exponiendo material grabado que pertenecía a una productora. No teníamos Claro. permiso expreso para hacer eso. Tampoco nos lo hubieran concedido por razones más que obvias. Entonces, nos la jugamos, pero nos la jugamos con la carta de somos un podcast de mierda. Nos escuchan, ese programa tuvo más oyentes, pero por aquel entonces podíamos tener un top de 20.000 escuchas, 15.000 escuchas.
que a nosotros nos pareció una barbaridad, pero Sí, claro. el programa de Más allá de la vida, de Telecinco, Angermen, se estaba moviendo en shares bastante importantes que superaban el 15 y 20% y de cifras que superaban los 3 millones de espectadores. Entonces, entre 20.000 oyentes y 3 millones, yo creo, y esto es una teoría subjetiva, que si se enteraron, que varias voces críticas me han dicho que se enteraron, validaron el ir a por nosotros, porque si iban a por nosotros legalmente, íbamos a hacer público que iban a por nosotros, con lo cual todo el proceso iba a ser público, el proceso por el cual una productora demandaba un pequeño podcast porque decía que su producto era un fraude, cuando ellos sabían que lo era, con lo cual era exponerse mediáticamente de forma innecesaria por la trastada que habían hecho unos periodistas interesados en cosas extrañas en un podcast que tenía una audiencia muy, muy, muy limitada en comparación con los grandes datos que manejaba el programa de televisión, ¿no? Creo que eso es lo que nos salvó, pero sí es verdad que tuvimos dudas porque lo que estábamos haciendo no es que fuera ilegal, pero obviamente pues no estábamos digamos, haciendo lo que hacíamos con todos los permisos pertinentes, que insisto, hubiera sido impensable tenerlos, ¿no? A veces el que no arriesga no gana y consideramos que la información obtenida era lo suficientemente interesante como para arriesgar a meternos en un litigio con Telecinco. ¿Crees que vuestro podcast, vuestra investigación, vuestro pequeño granito de arena en este medio hizo que fuera la palanca o el inicio de la palanca para desbancar el programa? ¿Para que se acabara el programa? No, el inicio, bueno, no el inicio, el final, o sea, lo que consiguió desbancar el programa fue el excelente reportaje de Ana María Ortiz, como decía antes, yo Ruiz por error, Ana María Ortiz en Crónica del Mundo. Porque, claro, el mundo es un medio de comunicación, ese sí puede competir con Telecinco. O sea, Dimensión Límite era un podcast para minorías, se puede decir así, ¿no? Pero claro, el mundo es otra película. Entonces, en el Crónica del Mundo, que es un suplemento que ha dado más de un susto a este tipo de cuestiones, pues bueno, pues publicó un reportaje en el que se exponían los dosieres que Angermen leía y se exponían unas declaraciones de la persona que trabajaba en el programa Angermen, que fue la misma con la que contactamos después nosotros, ¿no? Entonces, claro, eso fue o sea, fue portada de Crónica, fue portada del Mundo, y fue un reportaje muy comentado y eso fue lo que hizo que Angermen no grabase más programas e incluso que sus giras teatrales se vieran recortadas drásticamente a raíz de ese reportaje. Fue el inicio del fin de Angermen en España, aunque ella luego continúa viniendo, pero claro, con públicos muchísimo más austeros que los que obtenía en esas giras teatrales amparadas por la fama que precedía las mismas por mediación del programa de televisión, ¿no? Que, insisto, tenía unas audiencias millonarias por aquel entonces, ¿no? De 2010 y 2012 aproximadamente. ¿Le habéis podido hacer un seguimiento de dónde está ahora, qué se dedica o por dónde está trabajando ahora actualmente? Sí, hace poco un programa de televisión Espejo Público en Antena 3 hizo un Ajá. seguimiento. Ella tenía sede en Alicante, de hecho tenía una casa en Alicante y iba de vez en cuando. Y en España, el año pasado o el anterior ya, creo que fue el año pasado. Bueno, entre 2023 y 2024 hizo varias apariciones en foros, pues dando conferencias ante un público no especialmente numeroso, pero muy fiel, y mantenía sobre todo su negocio está en las consultas privadas. La consulta privada, cuando nosotros investigamos este tema, creo que la cobraba 120 euros la hora, Hostia. y no sé si ahora la cosa bajó, imagino que bajó, pero ella se nutre principalmente para las consultas privadas. Entonces, bueno, pues la investigación, insisto, fue muy larga, fueron muchos datos que iban casi siempre en el mismo sentido, pero ya te digo que eso fue lo que hicimos y lo que obtuvimos y sin mayores represalias. Fuisteis muy valientes, David. Desde aquí os felicitamos porque fue una investigación fenomenal. Fuisteis muy valientes, puntuales en la época de la investigación porque nadie se atrevía a hacer ese tipo de investigación. Fuisteis los primeros que hacían este tipo de reportajes. Una cosa te voy a decir, para quien no conozca David Cuevas, háblanos de ti, David. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo empezaste al tema de la investigación? ¿Cómo te introduciste en el mundo del misterio?
Bueno, llegamos a la parte menos interesante de la entrevista por razones obvias. Bueno, no sé, yo soy un aficionado al misterio que decidió hacer periodismo y que se ha dedicado en gran parte de su carrera periodística a divulgar en mayor medida, en muy menor medida en ocasiones a investigar, periodísticamente hablando, ciertos temas que tienen que ver con lo insólito. Ujú. Y bueno, No básicamente. sé si, no sé si es tu caso, yo coincido con muchos, yo también escribo, he coincidido con algunos escritores y investigadores que todos hemos empezado en un sitio en concreto. Muchos hemos empezado en el cementerio y yo concretamente buscaba lápidas, buscaba nombre, luego investigaba a esa persona, dónde vivía, lo que hacía, lo que se había dedicado, dónde había nacido, si tenía familia. No sé si tú te iniciaste en algo parecido. No, yo me inicié haciendo lo que hacíamos muchos en la época. Yo me inicié en 2001, sí, entre 2001 y 2002. Yo empezaba periodismo, estaba en primer año de carrera. Yo ya había leído libros de estos temas y empecé a hacer lo que, insisto, hacíamos muchos con aquella edad, y es ir a los santos lugares abandonados a grabar psicofonías. Ujú. Ochate, Bechite, Amusar, Aguas de Busó, San Ginés de la Jara, en fin, prácticamente todos los lugares abandonados conocidos que había por toda España. Nos los pateábamos con una grabadora y un par de cacharros más, ¿no? Eh, Un radio que hace de toda la vida. sí, poco más, es que tampoco, sí, no, no, las grabadoras pequeñitas de cinta de cassette, ¿no? Las grabadoras como se utilizaban a primeros del siglo XXI. Y bueno, sí, íbamos con alguna cámara de vídeo que casi nunca utilizábamos y una otra grabadora y poco más, ¿no? Y yo iba por aquel entonces con mi compañero de aventuras, Víctor Ortega, que luego se convirtió en un conocidísimo psicólogo. Él fue el inteligente de los dos, yo tiré por el periodismo. Y, me refiero a inteligente a nivel, digamos, laboral, a nivel económico. No, no, yo estoy súper orgulloso de mi profesión, me encanta lo que hago y yo disfruto prácticamente cada día, ¿no? Con alguna excepción, pero lo disfruto mucho. Eh, y bueno, así empecé, pues yendo a grabar psicofonías a sitios abandonados. Luego descubrí a los 2 o 3 años que eso no iba a ningún lado, ¿no? Y dejé de mostrar interés en este tipo de actividades, más allá de lo que no deja de ser una cuestión puramente lúdica en la que cualquier fin de semana me puedo ir con algunos compañeros allí a echar el rato y a ver cómo graban y tal, pero que no, bajo mi humilde opinión, y yo sé que no es políticamente correcto lo que digo, no, no va a ningún lado este tipo de actividades relacionadas con las grabaciones. No tiene nada que ver con la investigación, no tiene nada que ver con la obtención de resultados mínimamente, para mí, es mi opinión personal, mínimamente trascendentes, más allá del echar un rato y tratar de obtener grabaciones en entornos para nada controlados y que poco pueden aportar a estas temáticas que tanto nos gustan, ¿no? Por eso, bueno, cambié el rumbo de los lugares abandonados por el periodismo o el reporterismo como tal, entrevistando testigos y buscando los misterios donde supuestamente habían tenido lugar, ¿no? No, no, comparto tu opinión porque evidentemente cuando vas a investigar un lugar abandonado, si haces la investigación como hay que hacerla, en condiciones, es que no encuentras prácticamente nunca nada, nada. Porque si empiezas a descartar cosas, por ejemplo, túneles subterráneos que pueden hacer altavoces, eh, tendidos eléctricos, repetidores de televisión y todo, al final lo acabas anulando todo. Y evidentemente lo tienes que pasar todo por un osciloscopio para saber los hercios de la voz que grabas, porque a veces puede ser incluso un pájaro y a todo le llaman psicofonías hoy en día. No, pero ya no solamente eso, compañero, es que es aún más complicado. Cuando tú vas a grabar a un lugar de este tipo, no, yo no concibo que se haga algo así si no vas con una persona experta en acústica Claro. para tomar las medidas que puedan tomarse, que en un sitio abandonado son prácticamente inexistentes, por eso yo lo descartaría como lugar adecuado para hacer cualquier tipo de experimentación mínimamente rigurosa con psicofonías. Eh, pero si tú no haces un estudio previo, no haces un mínimo de control del lugar en el que vas a grabar, de poco vale. Porque, mira, esto lo resumo de una forma muy sencilla, ¿no? La mayoría de la gente lo que le interesa de la psicofonía es lo que dice.
Claro. A mí lo que me interesa de las psicofonías es cómo se ha obtenido. Es decir, en qué circunstancias, con qué controles, con qué protocolo, cuántas personas Claro. había. Porque cuando tienes toda esa información y te das cuenta de que en el 99,9% de los casos no se ha protocolizado de ninguna forma, y no me refiero a coger un cuaderno y apuntarse ahí un ruido. Lo hemos hecho todos esto, pero esto no va a ningún lado, hombre, esto no es serio. O sea, no es serio si pretendes legitimar esa presunta o más que presunta investigación en un sitio abandonado. Si lo que pretendes es experimentar y echar un rato, todo está permitido, obviamente. Yo me refiero a algo que vaya más allá de la pura experimentación o del hobby como tal, ¿no? Entonces, bueno, si la psicofonía como tal se ha obtenido un entorno no controlado, a mí ya no me vale. No te vale. Sí, tomamos algo un día o un café, me la pones, ay, qué curioso lo que dice. Oye, David, no fui yo, te creo, pero ya está. Yo tengo grabaciones, yo he obtenido grabaciones así. Pero yo tengo que decir, ya he comentado algo de ellas y demás, que no son válidas porque no controlé adecuadamente el entorno, porque en aquella época no sabía lo que hacía. Entonces, bueno, Exactamente. luego, pues, En aquella época se iba con hilo de pescar, campanillas y harina para poner en el suelo, ¿no? No había el tipo de elementos que hay hoy en día. Pero lo no, que no, sí que es cierto. pero es que tampoco ha mejorado nada el tema. Es que yo hablo con personas que siguen haciendo esto y están igual o peor. O Ujú. sea, no, o sea, no creo que se haya evolucionado mucho en el mundo de la experimentación, llamémoslo paranormal en sitios abandonados. No sé, me puedo equivocar, ¿eh? Yo hablo de lo que a mí me ha llegado, de lo que yo he visto, ¿no? Pero, no sé, yo es que de verdad creo que si queremos avanzar en estos temas, irte a un sitio abandonado con una grabadora y un termómetro no es la solución. Pero bueno, oye, cada cual, ¿no? Que si esto es una opinión, insisto, muy personal. No, no, evidentemente, lo que está claro, nosotros siempre decimos, no estará de acuerdo con nosotros, David, que lo primero es obtener los permisos municipales para entrar en ese lugar, porque aunque está abandonado, es una propiedad privada y para grabar necesitas unos permisos. Luego, hacer una adaptación histórica del lugar y también de la arquitectura, simplemente por eso, lo que dices tú, por los ecos, por los rebotes de voz, por todo. Hablar con un arquitecto para que nos explique la arquitectura de ese lugar y también un estudio topográfico, si hay túneles, si hay abajo algo que pueda modular la voz de otro sitio. Total, un estudio total del lugar fríamente, científicamente y luego la investigación. Pero Y claro, si acústico, no bueno, tiene... científicamente, Y acústico, claro, y científicamente acústico. es Si no tiene... complicado, porque científicamente es complicado, porque científicamente hablando tendría que haber un entorno muy controlado. O sea, si tú quieres grabar psicofonías en un entorno científico, no te va a dar un sitio abandonado, porque es que es imposible, por mucha medición acústica que hagas, en un sitio abandonado el sonido rebota, hay mucha reverb, hay ventanas rotas, hay sonidos que se cuelan por Claro, todos lados, hay roedores. Es que es prácticamente imposible de protocolizar un lugar en condiciones para que tenga las circunstancias adecuadas para hacer una grabación con un mínimo de garantías en un sitio abandonado. Es que yo directamente lo descartaría, ¿no? Pero bueno, no, no, que insisto, esto es una opinión impopular en los tiempos que corren, pero es mi experiencia. Yo empecé así. O sea, yo no hablo por hablar, en plan, mira, este tipo está criticando lo que hacemos. No, no, es que yo empecé así, yo me tiré 3 o 4 años haciendo eso, hasta que me di cuenta de que no iba a ningún lado. Entonces, bueno, si hay compañeros que consideran que esto lleva a algo, pues perfecto, y me parece fantástico, que cada uno que haga lo que considere oportuno. Pero yo preferí derivarme por otros derroteros, ¿no? Periodísticamente hablando. hablando de tus libros, David, Plan Umbral o como, ¿de qué libro? ¿De cuál de ellos? el último que has escrito, por ejemplo. Inexplicado, por ejemplo. Vale, pues. Bueno, Inexplicado es un libro en el que hay 140 historias, quiero recordar. Fruto muchas del reporterismo directo, en la que, bueno, pues en las que pues, hay, digamos, dos partes diferenciadas. La primera mitad del libro tiene que ver con los fenómenos ovni, y la segunda mitad del libro con fenómenos más terrenales como fenómenos paranormales, casas presuntamente encantadas, sueños premonitorios, juguetes malditos, apariciones marianas, rituales y un largo etcétera, ¿no? Con historias, todas y cada una de ellas protagonizadas por sus protagonistas directos que me han contado sus propias vivencias. Los que me conocen un poco, los 4 o 5 que no se estén viendo y sepan algo de mí, eh, eh,
me refiero a los que se separan de mí, no que nos vean 4 en general, que conste. Saben que yo en mis libros, en mis libros siempre hay información que no está en otros sitios o que no han conseguido en la mayoría de ocasiones otros compañeros, ¿no? Quiero decir, al final yo intento priorizar el testimonio directo, el protagonista absoluto de las experiencias, cuando se me traslada directamente a mí, ¿no? Entonces, pues lo que van a encontrar en Inexplicado son un montón de historias súper interesantes contadas de primera mano y absolutamente fascinantes. Algunas de ellas de las más importantes de la historia de las anomalías en España, desde mi humilde opinión, y que bueno, que no deja de ser un catálogo de historias reales, vividas por personas reales como nosotros mismos, y yo intenté que fuera ligeramente una lectura ágil, ligera y mínimamente llevadera. Supongo que no lo he conseguido, pero bueno, al menos se ha intentado en ese sentido, ¿no? Así que, pues eso es lo que se puede encontrar básicamente en Inexplicado. Si pudieras volver atrás en el tiempo y contactar contigo mismo, ¿qué te dirías? En el tiempo, pero ¿en qué tiempo? Quiero decir, cuando tenía 10 años, cuando 15, tenía 20, cuando 15, tenía 15, 30, 16 años. 15, 16 años. 15, 16 años. Joder, pues no me lo he planteado. Intentaría no, como la teoría de los ufonautas, que hablan de que los ovnis vienen del futuro, intentaría no interceder, ¿no? Y no liar la parda a los Regreso al Futuro style, ¿no? Pero lo que diría a ese chico de 15 años es que persevere, en que no desfallezca, que persevere, que no le importe nada si otros compañeros consideran que es pesado, con tal de tratar de conseguir una información que puede ser importante o bien para esos compañeros o principalmente, muy principalmente para los que van a ser luego tus lectores o tus oyentes, y que cualquier cosa que te propongas, que con un mínimo de lógica a tu alcance, obviamente, pues si perseveras lo suficiente es más que probable que la consigas. Es lo que yo le diría, porque es lo que he ido haciendo conforme he ido aprendiendo. Si yo esto no lo sabía con 15 años, ni con 25, si me apuras, ni siquiera con 30. A partir de los 30-35 empecé a darme cuenta de que esa forma un tanto extraña y kamikaze de hacer las cosas por mi parte obtenía resultados, que es lo principal, ¿no? Siempre acogido a la ética periodística, esto que quede claro, ¿no? Claro, evidentemente. Y preservando siempre los off the records y la protección de las fuentes. Esto también para mí es un santo y seña de mi profesión, ¿no? Pero teniendo en cuenta estas cosas y no jodiendo a ningún compañero o no fastidiando a nadie de forma consciente, pues considero que todo está permitido con tal de conseguir información nueva y original con vistas al oyente o al lector que dedica lo más importante que tiene en su vida, que es su tiempo en leerse tu libro o en escuchar tu podcast, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que le diría a ese niño de 15 años cuando empezaba ya a enamorarse de la radio, que fue por esa época, es que siguiera perseverando y siguiera dando caña pese a las adversidades que se pudieran cruzar en el camino, que obviamente han sido bastante numerosas, ¿no? Qué bonita la radio, qué gran familia. A diferencia de la televisión, no hay esas envidias que hay en la televisión y es una experiencia que quien la hemos tenido la posibilidad de hacerla es extraordinaria, David, ¿eh? Es lo mejor. Sí, a ver, las envidias están en todas las profesiones, ¿eh? En la fontanería, en la económica, en cualquier funcionariado también hay envidias porque un compañero ha conseguido una plaza en no sé qué, en el mundo del deporte ni te cuento, en el mundo de la abogacía mejor no hablamos, en el mundo, no sé, hay envidias en todos los mundillos, en el misterio obviamente somos humanos, ¿no? Yo creo que menos que en otros, te diría. Y nunca he hecho esa distinción de radio y televisión. Supongo que hay más envidia en la televisión porque llegas a más gente y cobras más pasta, básicamente, entiendo. Pero bueno, los que realmente estamos en estos temas porque nos molan los temas y porque nos mola el periodismo que se puede ejercer con estos temas, todo lo demás es ruido de fondo. Y eso te puede afectar con 20 años, con 25, con 30, pero a partir de los 30 y 35, como te decía antes, creo que tienes que ser consciente de que en ocasiones está más solo que la una
de que si sigues tu camino de forma independiente, obviamente vas a encontrarte con sorpresas, ¿no? Y te vas a encontrar con cierto rechazo de algunos compañeros y lo que más puede fastidiar de algunos posibles oyentes, que si tuvieran que escoger entre la pastilla azul del misterio y la roja de la verdad, se quedarían sin dudarlo con la azul. Pero ese otro público que escoge la pastilla roja, para mí merece el más absoluto de los respetos. Ujú. Y lo que hacemos, lo hacemos por ellos y para ellos. Entonces, el hecho de que haya envidias, o que las hay, obviamente, u otra serie de cuestiones, pues lo que te afectaba con 30 años, yo creo que ya a los 42 que tengo, no dejan de sonsacarme en la mayoría de ocasiones una sonrisa, Ujú. digamos, pasota de, pues vale, ¿no? Eh, una vez le pregunté a un buen amigo, para mí el número uno en estos temas, como es Manuel Carballal, ¿no? Joder, tío, ¿por qué se están metiendo conmigo por simplemente hacer lo que creo que tengo que hacer? Y ahí están los datos, ¿no? Y me respondió algo, dos palabras que me hicieron pensar mucho y que creo que son la clave de todo. Y esto vale para cualquier persona que nos vea. Cuando le pregunté por qué la gente, o por qué algunos compañeros, digamos, utilizaban bueno, pues, o intentaban poner zancadillas o tal, me respondió, porque respiras. Ya está. En el momento en que tú respires, estás molestando a alguien. Si respiras un poco más fuerte, molestas a más personas. Si respiras cada vez más alto, si cada vez tienes más oyentes o más lectores, porque a lo mejor, y digo a lo mejor porque tu trabajo ofrece algo distinto o tu trabajo no les falta el respeto, que yo creo que los oyentes son los seguidores, los lectores, en la inmensa mayoría de ocasiones no son tontos, creo que eso se acaba notando, ¿no? Y tendemos en vez de hacer una introspección, ¿no? Y en vez de pensar, ¿no? Y ser autocríticos y decir, coño, ¿por qué este tipo ha triunfado en algo y yo no lo he hecho? Porque en vez de ser autocríticos y ver qué pueden cambiar de su vida, ¿no? Personal o profesional, para tratar ¿no? Bueno, salir de esa especie de escollo en el que tú crees no mereces estar, pues es mucho más fácil culpar a los demás, ¿no? Si este tío está ahí, es porque no lo merece. Yo no merezco más que él. Eso sí, no he hecho nada para merecerlo, ¿no? A nivel práctico, no a nivel psicológico, ¿no? O sea, es seguro que piensa, o ella seguro que piensa que ha hecho mucho más que tú, pero a efectos prácticos probablemente no sea así. Y al final yo siempre digo lo mismo, por mí no hablo yo. O sea, yo te puedo contar un montón de historias, te puedo contar lo de Angermen, como hemos hecho, te puedo contar más investigaciones que he hecho, los resultados, lo que pasó, pero eso es mi palabra. Como relato puede ser interesante, pero a efectos prácticos no vale absolutamente de nada. Un periodista no vale lo que vale por lo que cuenta, por lo que hizo, por lo que opina, sino por lo que puede demostrar. Y yo Exactamente. todas las historias que cuento están ahí, con sus datos y a mayoría de veces con nombre y apellidos, en algunas con documentos y en algunas otras más poquitas, más concretas, con investigación y con todos los pesquisas ahí, ¿no? Publicadas, para que cualquier persona que lea lo que hago, pues pueda comprobar por sí mismo o replicar la investigación, que es algo que tampoco se hace. Hay mucha gente que critica lo que otros hacen o las investigaciones de otros sin haberlas replicado. Oye, si no te gusta lo que yo he hecho, lo respeto, me parece bien, pero hazlo tú de la misma forma que lo he hecho yo o de la forma que quieras más pertinente, públicalo, comprobamos resultados y si yo me he equivocado, seré el primero en reconocerlo. Pero estamos en un mundo, no en un mundillo del misterio, en un mundo en general en el que da la impresión de que lo que no consigues por ti mismo no lo consigues porque otro ha hecho trampas. O lo que otros consiguen, lo consiguen porque no deben conseguirlo, porque no lo merecen, o porque tienen enchufe, o por, no sé. Y la gente no es autocrítica y se para a pensar, ¿por qué yo no he alcanzado lo que ha alcanzado el otro? A lo mejor si lo hiciéramos, si fuéramos honestos con nosotros mismos, cambiarían muchas cosas, ¿no? Pero, por desgracia, no digo en todos los casos, pero en muchos de ellos la cosa funciona así. Así que, envidias, pues claro que hay, siempre las va a haber. Pero las va a haber porque respiras. No, Primero más evidentemente. bajito, luego cada vez más alto. Si empieza a afectarte lo que diga uno o lo que digas otros,
pues tu respiración empezará a ser entrecortada. Y entonces al final esta persona va a conseguir su objetivo y es que tú no alcances el tuyo, porque te estás deteniendo en pensar en personas que te desean lo peor simple y llanamente porque has conseguido algo que ellos no han conseguido o porque están en el lugar en el que no creen merecer estar, ¿no? Y esto es algo que tendría que sernos absolutamente ajenos. O en un lugar que no quieren estar, porque a veces las envidias vienen porque desean hacer lo que tú haces y no se atreven a salir de la zona de confort. Que eso es otra. Bueno, sí, no, claro, es que para conseguir resultados, o sea, para conseguir culminar con la investigación de Angermain, yo me tiré 3 años. Claro. Y fue mucho pico pala, ¿eh? O sea, nos metimos en un programa de televisión, el compañero Juanjo Sánchez Oro lo consiguió. Nos jugamos una demanda de era De Plural, creo, la millones. productora, o de Telecinco, o de Mediaset. Estuvimos, pues, entrevistando a muchas personas que fueron a los teatros, conseguimos entrevistar a Germain, todo eso requiere un curro de producción importante. Y cuando tuvimos lo que tuvimos, luego escuchas aquello de, pero si ya todos sabíamos que era un fraude. Bueno, lo sabrías tú, o creías saberlo tú, pero periodísticamente hablando no vale lo que yo crea. No vale de nada lo que yo opine. Hay otros compañeros que le dan una importancia capital al periodismo de opinión, yo respeto, obviamente, pero yo estoy en absoluto desacuerdo. Lo que un periodista puede aportar no es opinión. Lo mejor que un periodista puede aportar es datos, pesquisas, informaciones para que sean los oyentes o los lectores los que opinen en base a esas informaciones, ¿no? Y ponerlas todas, no solamente las que puedan ser más o menos interesantes o más o menos comerciales, ¿no? Y eso, por desgracia, en este mundillo nuestro, pues no es algo que se estire demasiado. Se hace, por supuesto que se hace. Y hay casos de personas que lo hacen. Pero hay otros tantos compañeros que no lo hacen. Y están en su derecho. Y hay que respetarlo, ¿eh? Pero cada uno sigue su camino. Y yo me debo ¿Crees, a mis oyentes o a mis lectores, no a otros compañeros. ¿Crees que se ha perdido ese periodismo comunicativo o intuitivo que había antes? No sé lo que es comunicativo o intuitivo, no sé a qué te refieres con esto. Ese periodismo que no tienes que tener un prompter delante, que no tienes que tener un apunte delante, no tienes que tener una escaleta, que salga dentro tuyo. Ese tipo de periodismo. Bueno, eso más que un periodismo es una virtud que se tiene cuando tienes eh, la capacidad, para mí, casi que adictiva de improvisar. Quiero decir, yo jamás he leído un guión más allá de unos cortes, una escaleta de cortes o algo técnico, pero yo jamás he leído algo para radio, o sea, porque me obligasen a hacerlo en alguna práctica de la facultad. ¿Eh? Hay compañeros que necesitan hacerlo, pero no pasa nada. O sea, si tú no tienes la capacidad de hablar sin leer, porque no la tienes, pero has hecho un trabajo periodísticamente muy digno que tienes que leer para poder comunicarlo mejor, pues me parece fantástico también. O sea, no creo que la capacidad que tenemos muchos de hablar sin prompter eh, aporte mucho más allá que nuestra comodidad a la hora de no necesitar ese prompter. No sé si me explico. Entonces, yo considero que lo que falta es periodismo de calle. Lo que falta es salir ahí fuera y buscar historias nuevas. Lo que falta es investigar las cuestiones que creemos que pueden o no ser auténticas o falsas. Lo que falta es replicar lo que otros compañeros han hecho y no nos convence antes de criticar a la ligera. Eso es lo que falta en el periodismo del misterio. Que alguien lea o no lea un prompter, me parece, a ver, mola, está bien, le da unas capacidades que son positivas, obviamente, sé de lo que hablo, pero no me parece fundamental. Yo creo que eso es secundario. Lo importante es lo que puedas ofrecer a tu oyente, a tu televidente o a tu lector, independientemente de la capacidad que tengas para divulgarlo de una forma o de otra. David, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en Curiositas TV, en este programa de entrevistas. Ha sido una experiencia lúdica y enriquecedora, en el cual hemos visto al verdadero David y nos ha llegado a la profunda del alma y has escrito con ese bolígrafo en tinta, en forma de bala, directamente a nuestros corazones. Muchas gracias. A vosotros por tan bonitas palabras y bueno, desde aquí animar a todos los que nos estén viendo o escuchando que no desfallezcan y que se atrevan
a ser diferente sin miedo. Y sobre todo y ante todo, que pese a cualquier adversidad, pese a cualquier zancadilla, pese a cualquier circunstancia más o menos negativa, que siempre sigan respirando. Es lo que les diría. Y si alguien que nos está viendo tiene alguna duda de lo que hemos dicho o quiere más información sobre algún tema por el que hemos pasado más o menos rápido, porque ayer fue una investigación muy larga, fueron muchas horas y aquí la hemos resumido mucho, o cualquier duda, cualquier cosa, cualquier historia que quieran contar, pues pueden contactar conmigo a través de un correo electrónico, libroinexplicado@gmail.com, o también lo pueden hacer por ejemplo, por Instagram, que es la red social de moda, ¿no? O mediante David Cuevas Insta. Lo tengo abierto, cualquier mensaje, cualquier cosa que quieran decirme, pues obviamente será leído y contestado. Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fraternal y adelante con tus investigaciones porque hacen falta más periodistas como tú en este país. Muchas gracias, David. A vosotros. Hasta luego.